Capítulo 2. Catedrales y cosmovisiones. En tiempos de crisis, lo que buscamos es esperanza. En un artículo del New York Times del 10 de marzo de 2020, el periodista italiano Mattia Ferraresi escribió lo siguiente: el agua bendita no es un gel antibacterial y la oración no es una vacuna. Pero para los creyentes, la religión es una fuente esencial de sanidad espiritual y de esperanza. Es un remedio en contra de la desesperación, pues provee una ayuda psicológica y emocional que es parte integral del bienestar. También es un antídoto para la soledad, algo que varios expertos médicos señalan como uno de los problemas de salud pública más preocupantes de nuestra época. En un nivel más profundo, la religión, para los fieles, es la fuente suprema de propósito. La afirmación más profunda de toda religión es que puede darle sentido a todo lo que existe, incluyendo, y tal vez especialmente, a las circunstancias caracterizadas por el sufrimiento y la tribulación. Si tomas esos postulados con suficiente seriedad, todo lo que no sea parte de un propósito mayor comienza a perder valor, incluso la salud física. Cuando la vida parece ser predecible y estar bajo control, es fácil postergar las grandes preguntas o estar satisfecho con respuestas simplistas. Pero la vida no funciona de esa forma ahora mismo, no para nosotros. No debe ser una sorpresa que, independientemente de cuál sea tu fe o sistema de creencias, las grandes preguntas de la vida se están abriendo camino hacia la superficie, demandando tu atención. El coronavirus nos confronta a todos con el problema del dolor y el sufrimiento. Para la mayoría de nosotros, es uno de los problemas más duros de la vida. La experiencia ciertamente nos hace sospechar de las respuestas superficiales y de los intentos simplistas por hacernos aceptar este problema. Entonces lo que quiero tratar de hacer aquí es evitar ese tipo de respuestas y reflexionar contigo, lo más honestamente que pueda, sobre algunas de las ideas que me han ayudado a lidiar con estas preguntas difíciles ahora que el coronavirus ha comenzado a cambiarlo todo. Catedrales en ruinas. Es posible que preguntes, ¿por qué necesitamos otro libro sobre el tema del sufrimiento cuando ya hay tantos disponibles? La respuesta es que muchos de esos libros se concentran en el problema del mal moral. Este libro se concentra en lo que se conoce como el problema del mal natural. Es decir, me centraré en la naturaleza fracturada, principalmente en el coronavirus, pero también en todo tipo de enfermedades y catástrofes naturales, como los terremotos y los tsunamis. El dolor y el sufrimiento provienen de dos fuentes distintas. En primer lugar, el sufrimiento puede llegar como resultado de desastres naturales y enfermedades por los cuales los humanos no somos responsables, de manera directa, como los terremotos, los tsunamis, el cáncer y el coronavirus. Esto conduce al problema del dolor, o como se conoce comúnmente, el problema del mal natural. Esta terminología es desafortunada en cierta forma, ya que la palabra mal tiene connotaciones morales, pero ni los terremotos ni los tsunamis son agentes morales. En segundo lugar, hay un sufrimiento por el cual los hombres y las mujeres sí son responsables de manera directa, como los actos de odio, terror, violencia, abuso y asesinato. Esto nos lleva al problema del mal moral. La Catedral de Christchurch en Nueva Zelanda, la Catedral de Coventry en Inglaterra y la Iglesia Frauenkirche en Dresde, Alemania, son símbolos poderosos y desgarradores de estos dos problemas. Estos tres templos en ruinas tienen marcas de dos cosas. Por un lado, muestran la belleza y elegancia que una vez tuvieron. Por otro lado, su deterioro muestra las profundas cicatrices de la catástrofe. Un terremoto en Christchurch y bombardeos en Coventry y Dresde. Esto hace que cada catedral en ruinas presente una imagen donde se mezclan la belleza y la destrucción. Las tres nos recuerdan que es poco probable que haya respuestas simples a las preguntas existenciales profundas que surgen después de una catástrofe. Para muchos de los que sufren, la situación es más que delicada. Es extremadamente tormentosa. Los que no sufrimos el dolor apremiante de otros corremos el riesgo de no ser lo suficientemente sensibles a sus situaciones. Sin embargo, hay una diferencia entre Christchurch y Coventry. La Catedral de Christchurch se derrumbó como resultado del movimiento de placas tectónicas. Las catedrales de Coventry y Dresde quedaron destruidas como resultado de la guerra.
Algunas personas comparan el terremoto de Christchurch con el ataque terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos, porque causó una conmoción similar en toda la nación. Sin embargo, hay una gran diferencia. La destrucción de las Torres Gemelas no fue un desastre natural, fue un desastre moral. Fue producto de la maldad de los seres humanos. Los terremotos, sin embargo, son catástrofes naturales, no morales. Por supuesto, hay ocasiones en las que el mal moral y el mal natural están conectados. La situación es complicada porque uno de ellos puede llevar al otro. La deforestación comercial por codicia puede llevar a la degradación de la tierra, lo que a su vez puede causar desnutrición y enfermedades. Pero el brote del coronavirus parece ser un caso de mal natural, aunque el mal moral acecha de cerca en forma de compras compulsivas por el pánico y del acaparamiento de alimentos. Inevitablemente, los teóricos de la conspiración buscarán culpar a algún agente humano. Los seres humanos transmitimos el virus, pero no de forma deliberada ni egoísta. Además, la presunción principal es que el virus se originó en animales y pasó a los seres humanos. Habiendo dicho esto, sí hay evidencias de que inicialmente las autoridades de China estaban impidiendo que se divulgaran los informes sobre un nuevo virus que podría ser devastador. En su edición del 11 de marzo de 2020, el periódico The Guardian publicó un informe de Lily Kuo desde Hong Kong. Las declaraciones oficiales del gobierno chino a la Organización Mundial de la Salud señalaron que el primer caso confirmado se diagnosticó el 8 de diciembre. Sin embargo, los médicos que intentaron advertir a sus colegas sobre una nueva enfermedad a finales de diciembre fueron recriminados. Las autoridades no admitieron públicamente que el virus se podía transmitir entre seres humanos hasta el 21 de enero. Tristemente, el doctor Li Wenliang, el oftalmólogo de Wuhan, que fue visto como un héroe en China por advertir sobre el coronavirus en diciembre de 2019, murió el 7 de febrero de 2020 a causa de este virus. Sin duda, de aquí en adelante y por mucho tiempo, habrá recriminaciones y contrarrecriminaciones por la reacción de cada país ante el coronavirus, pero nada de eso nos ayudará a lidiar con la crisis, ni nos ayudará a saber cómo reaccionar mejor a nivel personal. Inevitablemente la forma en la que respondamos dependerá hasta cierto punto de nuestra perspectiva. Una mujer anciana que se haya contagiado y que por lo tanto esté entre la vida y la muerte en cuidados intensivos, verá el coronavirus de una manera muy diferente a como la ve el doctor que la está tratando, o el familiar que no la puede visitar, o el pastor que trata de ayudarla. Otra cosa que nos preocupa a muchos de nosotros es si lo tenemos o lo hemos tenido, y si pudimos haber contagiado o contagiaremos a otra persona. Todos necesitamos entender el coronavirus de 3 formas diferentes: intelectual, emocional y espiritualmente. Todas son importantes y juntas presentan un reto tremendo para cada uno de nosotros. Todos quisiéramos tener un entendimiento claro de la situación y muchos pasarán horas viendo programas de noticias y buscando en Internet con la esperanza de encontrar más información que les pueda ayudar a entender lo que está pasando. Sin embargo, el análisis intelectual no eliminará nuestra tristeza. ¿Cómo podemos ofrecer esperanza o explicar el porqué de situaciones que son tan devastadoras y que realmente son irreversibles? Fluye una corriente interminable de preguntas profundas, y quizás este libro está convirtiendo esa corriente que hay en tu mente en una catarata. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué les pasó a ellos? ¿Por qué se infectaron y murieron? ¿Y por qué yo no? ¿Dónde puedo encontrar alivio para mi dolor físico y mental? ¿Hay esperanza? Lo que hace el dolor. La experiencia humana y la medicina básica nos enseñan que el dolor tiene un papel importante en nuestra vida. En primer lugar, el dolor nos advierte del peligro. Si, por ejemplo, pones la mano muy cerca del fuego, tu sistema nervioso envía una señal a tu cerebro y sientes dolor, lo que hace que muevas la mano y la protejas de alguna lesión. Así que no podemos decir que el dolor es del todo malo. En segundo lugar, el desarrollo físico conlleva cierta cantidad de dolor. Por ejemplo, si consideramos el atletismo, el montañismo o los juegos demandantes como el fútbol americano,
el rugby británico y el boxeo, notamos que los entusiastas de esos deportes soportan una gran cantidad de dolor para poder llegar a ser los mejores. En tercer lugar, a un nivel todavía más profundo, el sufrimiento y el dolor pueden contribuir a la formación del carácter. Hay muchos ejemplos de resiliencia y fortaleza ante el sufrimiento que terminan forjando caracteres de gran calidad. Es cierto lo que dijo el personaje Raskolnikov, creado por el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, que no podía imaginar una persona grandiosa que no haya sufrido. El sufrimiento y el dolor siempre son necesarios para llegar a tener una inteligencia elevada y un gran corazón. Los padres suelen ser conscientes de esto. En ocasiones, permiten que un hijo pase por una experiencia dolorosa que ya saben, por experiencia propia, que al final le beneficiará. No me considero un experto en el tema, pero permíteme darte un ejemplo personal. Hace algunos años un dolor en el pecho me avisó que algo andaba muy mal. Me llevaron corriendo al hospital, en donde vieron que la situación era tan grave que tendría que despedirme de mi esposa. La habilidosa intervención médica me salvó justo a tiempo de un fuerte ataque cardíaco que muy probablemente habría sido fatal. En cierto sentido, mi corazón había sufrido un terremoto. Esa clase de experiencia cambia a cualquiera. A mí me enseñó mucho. Me enseñó que soy mortal y vulnerable. Y ahora siento que se me devolvió la vida como un regalo precioso que debo atesorar. Además, fortaleció mi sentido de propósito y llamado. Los desastres y las cosmovisiones. Casi al mismo tiempo en que fui operado y librado de la muerte, mi hermana perdió a su hija de 22 años, quien se acababa de casar por un tumor cerebral maligno. Si le doy gracias a Dios por mi recuperación y lo hago, ¿qué le voy a decir a mi hermana acerca de Dios? ¿Y qué diré acerca de Dios en medio de una pandemia como el coronavirus, donde no veo nada positivo, sino desastre tras desastre? C.S. Lewis escribió una carta con la que muchos de nosotros nos podemos identificar. Es muy difícil creer que las penurias, los problemas de toda la creación que Dios mismo vino a padecer, puedan ser necesarias en el proceso de convertir a criaturas finitas, con la capacidad de tomar decisiones, en, dioses. Y ahora podríamos agregar el coronavirus a la lista. Esta carta la escribió alguien que había sido ateo y abrazó el cristianismo en la mediana edad. Él exploró los problemas del dolor, el sufrimiento y el mal en 2 de sus libros, El problema del dolor y Una pena en observación. Ambos libros ilustran el hecho de que nuestra actitud frente a estos temas profundos está influenciada por nuestra cosmovisión. El marco construido durante años que contiene la manera de pensar y las experiencias que cada uno de nosotros tiene en mente al tratar de responder las grandes preguntas sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Todos tenemos este tipo de marco, sin importar qué tanto hayamos pensado en ello. James Sire, en un libro muy útil llamado El universo de al lado, señala que básicamente hay 3 grandes familias de cosmovisiones. En primer lugar, está la cosmovisión teísta, que es la de las 3 religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta enseña que hay un Dios que creó y sostiene el mundo y que creó a los seres humanos a su imagen. Ten en cuenta que dije familias de cosmovisiones. Hay diferencias cruciales dentro de cada categoría, como te diría cualquier judío, cristiano o musulmán que se tome en serio su libro sagrado. En segundo lugar, está el polo opuesto del acercamiento teísta, la cosmovisión atea, que sostiene que este universo o multiverso es todo lo que hay. No existe una dimensión sobrenatural. En tercer lugar, está la cosmovisión panteísta, que une los conceptos de Dios y del mundo en una entidad impersonal. También soy consciente de que hay personas que optan por una perspectiva escéptica o agnóstica. Pero nadie es escéptico o agnóstico en cuanto a todo. Así que en lo más profundo de su ser, la mayoría de personas encaja en alguna de las 3 cosmovisiones que acabo de mencionar. Yo también me incluyo. Tengo una cosmovisión.
soy cristiano, y por eso trataré de dejar claro por qué pienso que el cristianismo tiene algo que decir acerca del problema de los desastres naturales como el coronavirus, y es algo que no se encuentra en ninguna otra cosmovisión. Tal vez estarás de acuerdo conmigo o tal vez no, pero espero que al terminar de leer este libro entiendas por qué los cristianos somos capaces de hablar confiadamente sobre nuestra esperanza y tener una sensación de paz, incluso en un mundo de incertidumbre en el que de repente la muerte está más cerca que nunca.